Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Hemos tenido problemas técnicos, problemas ajenos a nosotros por una deficiente ancho de banda en la grabación, pero bueno, lo hemos superado felizmente y lamento mi con él, le pido disculpas por haber cerrado abruptamente su intervención. Así que antes de entrar en el monográfico de hoy, que será un monográfico muy interesante sobre la cuestión de Gibraltar, le cedo la palabra para que pueda usted tranquilamente terminar su exposición. Adelante, mi coronel. Bueno, pues continuando con la ceremonia del pasado día 20, que se celebró en la gran pradera que hay frente al Capitolio, pues decía que la ceremonia actuaron unas personas muy representativas. La comienza, como decía, el padre Leo J. O'Donovan, que es un jesuita que fue rector de la Universidad de Georgetown, que está en Washington y en la cual estudió nuestro rey. Al terminar la oración, como decía, pues Biden se santiguó ostensiblemente, bueno, en una actitud pues contraria a la que suelen tener los gobernantes europeos, concretamente los franceses, que son los más laicos, por ejemplo, que evitan cualquier manifestación religiosa en los actos públicos. A continuación, suena a la tribuna las banderas de los ejércitos de los Estados Unidos. Y luego sale la cantante de jazz, Lady Gaga, con un espectacular traje largo del brazo de un ayudante de campo del presidente con uniforme de gala. Lady Gaga cantó, como siempre, muy bien el himno nacional de los Estados Unidos. Esta cantante pues representa la música culta genuinamente americana, pues que indudablemente es el jazz. Después jura el cargo la vicepresidenta. Y luego llega Jennifer López, también llevada del brazo por un ayudante, y canta una canción americana muy famosa y dice unas palabras patrióticas en español. Claro, en español, que es la segunda lengua de los Estados Unidos. Representa a los hispánicos, que son una gran minoría. Seguidamente jura el cargo Joe Biden, acompañado por toda su familia. La Biblia sobre la que pone su mano la sostiene su mujer. Jura ante un alto representante del Poder Judicial y termina el juramento con la frase preceptiva de ayúdame Dios o con la ayuda de Dios. Luego da su discurso, bueno, que es una declaración de intenciones tan ideales, pues que sí, que va a necesitar la ayuda de Dios para cumplirlas. Después desemboca Garth Brooks, con sombrero de cowboy, pantalones vaqueros y botas tejanas. Es un cantante country, bueno, pues que es la música popular americana y canta también una canción emblemática. Bueno, allí está como representado el pueblo llano americano blanco. Luego la poetisa negra de 22 años, Amanda Gorman, lee un poema que trata pues, sobre los pobres, sobre los desfavorecidos. Pues trata de representar a los más desdichados. Y por último, el pastor metodista negro Sylvester Beeman cierra el acto con una bendición. Ya ven ustedes cómo los norteamericanos pues guardan sus tradiciones con toda pulcritud, adaptándolas a los nuevos tiempos y desde mi punto de vista mejorándolas, pues tratan de superar lo peor de su pasado, como es el racismo o la despreocupación por los más desgraciados, los perdedores que llaman ellos con cierto desprecio. Bueno, este tipo de ceremonias, pienso yo, que son importantes en la vida de los pueblos y se debe impedir que algún político gamberro las manche. El que le hayan votado a algunos ciudadanos no le da derecho a ensuciar las ceremonias y las instituciones de su nación, como desgraciadamente ocurre en esta España, pues con cierta frecuencia. Me refiero a personajes como Rufián o Alberto Rodríguez, o como la que se puso de espaldas en la ceremonia que se celebró en la Plaza de la Armería por los difuntos del coronavirus. En fin, yo creo que esto en una nación seria debería de evitarlo. Bien, y esto es lo que quería decir sobre el tema. Pues muy bien, muchas gracias, mi coronel, por habernos explicado de esa manera, yo creo que tan interesante, la simbología de
de lo que es la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, que ha sido, yo creo, verdaderamente interesante. Y desde luego que hay que respetar pues las tradiciones, la identidad y los símbolos. Así que no sé si querían comentar, antes de ceder la palabra con el Manrique, hacer algún comentario al respecto. Señores. No, ninguno. Ok. Pues, mi coronel, bueno, vamos a entrar ya de lleno en la segunda parte, para tratar un nuevo monográfico, como hacemos siempre en la Pica en Flandes, en la segunda parte, sobre la cuestión de Gibraltar. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente hay 22 minutos. Así que rápidamente cedo la palabra al coronel Manrique para que inicie el desarrollo de esta cuestión que desde luego nos debe preocupar mucho a todos los españoles. Adelante, mi coronel, por favor. Muy buenas tardes, queridos camaradas radioyentes de Radio Ya. Hemos hablado hace un momento de que el GEMAZ había pedido que le destituyeran, que no había dimitido. Bien, y no lo ha hecho por la invasión de Canarias por parte de nuestro aliado Marruecos, tampoco lo ha hecho por falta de apoyos de la Unión Europea en esa vigilancia de fronteras, en ese Frontex, no sé, porque no es del tema, pero los satélites, no los nuestros, que tenemos pocos, y los que lanzan los franceses se nos caen, pero los de la Unión Europea, hay medios de inteligencia, podrían saber de dónde salen exactamente las pateras, los cayucos, pero no lo ha hecho por eso, y tampoco lo ha hecho por la tradición de nuestro gobierno en las negociaciones de nuestro gobierno y de la Unión Europea, en las negociaciones con Inglaterra, que no está en Europa, ya no está en Europa, pero sí está en la OTAN y está en Gibraltar, está dentro pero fuera. Pues llamativo. Y eso sí son motivos para presentar la dimisión, y si hubiera ido a casa con todos los honores, en fin. El problema de Gibraltar. Hemos hablado de esa presunta dimisión, o como se quiera llamar, y eso es lo inmediato, el paso corto que decía la cartilla de la Guardia Civil, porque hay que analizar lo inmediato, el día a día, hay que vivir sobre el momento, pero también hay que tener vista larga, como la Guardia Civil, ver el futuro, ver la lejanía, ver las causas. El GEMAZ no ve las causas de esa posible pandemia cuya definición ha cambiado la Organización Mundial de la Salud, de esa enfermedad que seguramente es manipuladísima por esa Organización Mundial de la Salud, organización privada en manos de un tal Gates. No lo ve, no ve esos cambios mundiales que para muchos son clarísimos y no han sucedido en la historia de la humanidad hasta ahora. Esa revolución global en la que estamos. No lo ven. Y tan no lo ven que, pues eso, es capaz de arriesgar su carrera para ponerse una vacuna de efectos que pueden ser sobrecogedores, o por lo menos hay dudas, y se pincha. Bueno, le falta esa visión de futuro. Que es necesaria para afrontar los problemas, para arreglar los problemas. Como dice la doctrina, hay que querer, saber y poder para atender, resolver un problema. Se supone que quieren nuestros mandos arreglar los problemas, pero tienen que conocerlos. Sus gabinetes, esos estados mayores, tienen que asesorarlos, tienen que profundizar y luego tratar de arreglarlo. ¿Qué pasa con nuestra frontera sur? Desde el siglo XVIII, España limita con Inglaterra fundamentalmente, al sur, porque Marruecos, donde Inglaterra, antes que en Gibraltar, ocupó Tánger por controlar el estrecho, donde Marruecos en todas las guerras con España, las guerras modernas, ha estado detrás en todas, en la del Rif, incluso a través de Tánger, a través del contrabando, a través de los espías. Inglaterra es nuestra frontera sur. Antes solo lo era, hasta el siglo XVIII solo lo era en la frontera oeste, porque Portugal es un
hijo en gran medida de Inglaterra, de nuestro aliado de la OTAN, ya no de la Unión Europea, aparentemente, pero es así. Entonces, con ese aliado, con esos mimbres, con esa situación de Marruecos ocupando prácticamente nuestras islas, no podemos perder de vista este contexto de Gibraltar de Inglaterra. Como dice Pío Moa, es que la salida de Inglaterra de Europa ha sido precisamente, la Unión Europea lo ha hecho, se ha llegado al acuerdo el día 24 de diciembre pasado, curiosa fecha. Y el día 31, también, curiosa fecha, España hizo ese preacuerdo con Inglaterra y con Gibraltar, con el pueblo de Gibraltar. Resumen en palabras de nuestra ministro Laya. Esa tiorra que dice Pío Moa, porque se atreve a calificarlo. Bueno, que es una mujer soltera, que es una mujer que salió de España en 1992, es una mujer europeísta, es de Soros, porque es presidenta de una asociación que se llama Campeones del Género, de la lucha de género, que es feminista, es fomentada, pagada por Soros. Ministro de un gabinete cuyo presidente se ha reunido más veces con Soros que con la oposición, por supuesto con Vox, claro, eso está. En ese contexto, nuestra ministro dice que Gibraltar español no sirve para nada y que va a tirar la valla y que vamos a salir ganando porque estos 300 años de perseguir un imposible y ser ninguneados no sirven para nada. En fin, una serie de burradas en sede parlamentaria que son como para que se cayeran los palos de esa sede y por lo menos el ministro de Defensa hubiera pedido la baja. Pues no, aquí no se ha movido nadie, no se ha movido nadie. Y tenemos una base militar que en el año 2019 tuvo más submarinos nucleares que nunca, 8, 9 ingleses y 2 americanos, todos en reparación. Reparaciones que no sabemos de qué orden y de qué peligro. Una base militar que no sirve para nosotros, no sirve para la Unión Europea, será para Estados Unidos, para Marruecos, que tiene enfrente otra, Alcázar Seguer, nosotros no tenemos nada en ese ámbito. Un paraíso fiscal que también en 2016 se decía que nos suponía a la Hacienda española 1.000 millones de euros. Bueno, pues nos parece maravilloso. Una frontera que va a ser una frontera que no exista, donde además tanto el señor presidente inglés como el alcalde Llanito dicen que van a hacer los controles que quieran, dejando en mal lugar a nuestra ministra, a nuestro gabinete, un buitre como tú, un gobierno, como tú dices, Guillermo, que está fagocitando nuestra economía, nuestra salud en Gibraltar. Y cuando digo la salud, quiero decir, por último, para dar un poco, dejar sentado estos extremos, a la pandemia. Resulta que, no sé si podréis verlo, trataré de que así sea, en Gibraltar, en el campo de Gibraltar, hay el número, la incidencia mayor de casos de España, pero del orden de 2.200 la semana pasada. Bueno, casi nada lo del ojo y por supuesto cerramos todos los municipios menos ese y han entrado y entran de la cepa inglesa, seguramente por la frontera de Gibraltar, esos virus. Y no pasa nada, nadie hace nada. Bueno, no solo nadie hace nada, sino que aplauden todo el mundo o sea, Gibraltar hipoteca nuestra economía, nuestra seguridad nacional, nuestra salud, nuestra hacienda, el contrabando. Y no pasa nada.
Pues en ese contexto estamos ante ese muro de silencio, nos enfrentamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues por lo menos difundirlo, pensarlo, porque para resolver los problemas hay que conocerlos y la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de que alguien le diga lo que pasa, salvo nosotros, algunos pocos más. Y además, estar dispuestos a luchar por ello, porque no es una cosa accesoria, es cosa de salud pública, es cosa de seguridad nacional. Esa Inglaterra ese aliado que mangonea en la OTAN, de la mano de Estados Unidos, que reconoce el Sáhara español como parte de Marruecos, saltándose a la ONU y a todos los saltables. Es que esa Inglaterra hace fábricas, pone fábricas de armamentos en Marruecos y explota el petróleo de las aguas del Banco Saharaui, que son españolas, y de las tierras raras del fondo marino que se ha hipotecado, que se ha comido Marruecos. En eso estamos y nadie dimite, nadie lo dice. Por eso es importante que nosotros lo veamos y lo transmitamos. Como andamos un poco urgidos de tiempo y además es bueno que los puntos de vista sean varios, paso la palabra a mis queridos superiores. Y a ti, Guillermo. Muchas gracias, mi coronel, por abrir fuego en esta cuestión tan delicada como la de Gibraltar. Y desde luego yo creo que el mundo cívico-militar debe tomar conciencia de lo que ha dicho el coronel Manrique y de todas las cuestiones que se vayan suscitando, porque es una cuestión de dignidad nacional, desde luego, y también, como ha dicho el coronel Manrique, de seguridad nacional. Creo que el coronel Collins quería tener también una intervención a continuación, mi coronel. Pues sí, quería hablar un poco también de Gibraltar. Pues claro, es que la mayoría de las cosas que digo pues están de acuerdo con lo que ha dicho el coronel Manrique, pero bueno, de algo tiene que servir el que seamos compañeros y amigos. Bueno, en Gibraltar pues interesaba a Inglaterra en origen, en la Guerra de Sucesión, que es cuando lo ocupó, porque el conjunto España-Francia Portugal, que en principio eran aliados, pues era muy potente. Le tenía prohibida la entrada en el Mediterráneo a Inglaterra y se convertía para ella en un mar bloqueado. Porque desde su isla no tenía un solo punto amigo en el litoral atlántico europeo para poder llegar al estrecho y penetrar en el Mediterráneo. Bueno, pero primero desgajó Portugal y ya tenía la base de Lisboa. Y entonces atacó a la España borbónica en dos ejes, uno por tierra, partiendo de Portugal y entrando en España por Extremadura, bueno, un poco más al norte, por Salamanca, hacia Madrid. Y otro por el mar, pero claro, aún así de Lisboa hasta el Reino de Aragón, que era donde tenían partidarios los que defendía Inglaterra, que era el archiduque Carlos, pues Aragón, que era partidaria la corona de Aragón, que era partidaria del archiduque Carlos, pues recibía apoyo de Inglaterra y para lo cual necesitó tener dos enclaves, que eran Portugal y Mallorca, que ocupó para alimentar la guerra en el Reino de Aragón. Bueno, cuando terminó la guerra, pues se quedó con las dos cosas, cosa que el antiguo régimen no encajó y hizo tres guerras, tres acciones bélicas, una de ellas anfibia, para recuperar la roca. Una con Felipe V, otra con su hijo Fernando VI y otra con su otro hijo Carlos III, que fue la más potente, podemos decir. Las tres fracasaron porque en aquella época la roca era inexpugnable para el ejército de tierra si no había superioridad naval. Entonces era inexpugnable y no se tomó. Bueno, pero claro, luego durante la Guerra de la Independencia, desde Gibraltar, Inglaterra, que era aliado nuestro de los españoles que luchábamos contra Napoleón, pues mantuvo la superioridad naval en todo el litoral español, lo cual nos favoreció bastante a los españoles que luchábamos contra Napoleón. Y después, durante el siglo XIX,
pues se planteó otro problema, que es que incluso a las élites españolas del liberalismo les convenía que existiera Gibraltar, porque bueno, en Gibraltar había logias masónicas importantes, tenían su sede, a las cuales pertenecían muchos políticos liberales importantes. Por allí se escapaban los españoles que caían en desgracia, por allí salió Espartero, por allí salió Gutiérrez de la Concha, por allí salían los españoles que encontraban derecho a asilo en Inglaterra cuando les iban mal dadas en España. Y actualmente, pues yo creo que ocurre un poco lo mismo, que Gibraltar, pues no hay a españoles bien situados, poderosos, que no les conviene que se le conquiste a Inglaterra. Estoy yendo contra todo el ambiente mundial, porque es una colonia y las colonias están descartadas desde hace tiempo. Bueno, pues hay intereses oscuros, indudablemente, de españoles, de malos españoles, que les interesa la continuación, pues, de ese anacronismo. Porque si no fuera así, no podría explicarse la actitud de los gobiernos actuales en este contencioso. Lo que nos ha dicho el coronel Manrique no tendría explicación. Pues les vendrá bien para poner a salvo sus dineros mal habidos, les vendrá bien para organizar negocietes non santos a salvo del fisco y de las magistraturas españolas, o directamente para recibir sobornos, no sé, pero cosas de este tipo. Por lo tanto, pues soy pesimista con respecto a lo de Gibraltar, porque es que parece ser que tenemos el enemigo dentro en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias, mi coronel. Mi general Pérez Alemán, general Fontella, ¿quieren añadir algo sobre la cuestión de Gibraltar, por favor? A ver, Salvador. Bueno, pues entonces entro yo. Bueno, aquí creo que, dando la razón a todos los anteriores, a los dos coroneles, está claro que nuestros políticos no saben valorar la importancia que tiene el estrecho de Gibraltar, el control del estrecho de Gibraltar, desde el punto de vista geopolítico y estratégico de toda la historia de España. El estrecho de Gibraltar, como todos los estrechos, se comporta como 4 globos de presión o 4 esferas de presión enfrentadas de 2 en 2. Y el flujo de la presión va de una dirección a otra según la diferencia de presión. Nosotros, en la Edad Media, cuando ya al final de la Edad Media, la presión era de norte a sur, porque ya se reconquistó Granada y a partir del 1430 o 50 se tomó Ceuta, Tánger, Melilla, Orán, la presión fue, y esa presión duró hasta el protectorado español. Cuando fuimos al protectorado español, pues la presión todavía, en la guerra de África, era de norte a sur. La presión era del Mediterráneo al Atlántico y por eso descubrimos y conquistamos América. Pero a partir del año 1704, cuando los ingleses toman el Peñón, ya la presión es del Atlántico al Mediterráneo. Ahí ya tenemos los ingleses en la frontera que nos ocupan Gibraltar y ahora mismo pues en Gibraltar tenemos los americanos en Rota, los marroquíes en la base de Tánger y los ingleses, como siempre, en Gibraltar, que son los que mandan y controlan el estrecho. Nosotros hemos renunciado a control del estrecho. Pero es que encima, a partir de la independencia de Marruecos, la presión es de norte a sur. Y no hay más que ver ahora mismo la presión migratoria, que tiene muchas connotaciones con las inmigraciones bárbaras del siglo IV, que no eran muchas veces era desplazamientos migratorios de población sin controlar. Y la presión de sur a norte, Marruecos, reivindicando Ceuta, Melilla, media España, y después te metes a Canarias. Luego la presión ha cambiado de signo y nos exponemos a que efectivamente nos ninguneen el estrecho, no lo controlemos, y por el estrecho no han venido toda la desgracia de la historia de España. Por el estrecho, más que por los Pirineos, por el estrecho de Gibraltar. Desde Amílcar Barca hasta el tiempo actual. Muy bien. Terminado. Muchísimas gracias, mi general. Mi general Pérez Alemán. Pues desgraciadamente soy pesimista
Y soy pesimista porque el peso como nación de España llevamos décadas en baja. Está como la bolsa. ¿Por qué? Pues porque hay unas preocupaciones en los dirigentes mucho más dirigidas a la supervivencia del partido, a la influencia y posterior supervivencia de la clase política, y entonces los asuntos nacionales están ahí colgados y nunca activados. Hay una resolución de Naciones Unidas sobre Gibraltar que no se vuelve a tratar. Yo desde Castilla, que yo ya se me ha olvidado de lo joven que era, no se ha vuelto a hacer una presión sobre la reclamación. Y que no hablen, porque aquella época era la época esa maligna que estábamos aislados por la dictadura franquista y demás. Aquí ahora estamos en Europa, estamos en la OTAN, y es cuando menos influencia hay y existe, y la opinión española pues es como, no sé, buscar el país más pequeño de África del Sur, y ahí andamos más o menos. No estamos, estamos en la Unión Europea como cuarto país en importancia en todos los aspectos, geopolítica, económica, de número de habitantes, de extensión y demás, pero tenemos una influencia mínima. Vamos, hasta los recién incorporados antiguos países del telón de acero imponen más su criterio en la Unión Europea, le hace Hungría, que la propia España, que es fundadora de Europa. En fin, culpa de esto, como siempre. Esto no tenemos la culpa, el pueblo ya no es soberano. Nuestros dirigentes que están a otras labores, empezando por dudar del concepto de nación. Así como vamos a imponer nuestros criterios y a defender nuestros intereses ante un mundo que es un mundo de lobos, que aquí no hay aliados, hay intereses. Eso no lo digo yo, lo dijo un señor mucho más importante. Pues, ¿qué vamos a hacer? No veo solución próxima, desde luego no la veo. Pues ahí queda dicho, la verdad es que el panorama es desalentador, pero desde luego que hay que decir la verdad sobre la cuestión de Gibraltar. Es un tema capital, es un tema de dignidad nacional. No solamente somos nosotros, son también los argentinos con las Malvinas, son los venezolanos con el Esequibo, son en Guatemala con Belice, en fin, son, digamos, son muchas espinas clavadas. Y Puerto Rico. Y Puerto Rico, por supuesto. Y Filipinas. Y Filipinas. No, desde luego. Bueno, pero mucho cuidado, que ya hubo un ministro, no ministro o ministra, sino ministro de más categoría, que dijo que aquello era un problema distinto y distante. Sí, y era del PP o de UCD, no se sabe. Claro, y por eso están los barcos españoles pesqueros pescando en aguas de las Malvinas. Gracias a los acuerdos de la Unión Europea con Inglaterra hemos traicionado a los hermanos argentinos, me refiero a los políticos, no a nosotros. Igual que también los barcos españoles están faenando en el Sáhara, del cual además España es administradora por mandato de la Unión Europea con acuerdos de Marruecos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que seguiremos hablando del tema de Gibraltar, y si me permiten, porque yo creo que es la mejor manera de acabar este colofón, digamos, de hacer de colofón de este programa, con un brevísimo relato de las efemérides que, como siempre, nos prepara magistralmente el coronel Salafranca, más que nada para elevarnos la moral, porque es muy importante elevar la moral a nuestros oyentes. No vamos a participar de ese abatimiento, sino que vamos a elevar la moral. Muy brevemente esas efemérides: el 28 de enero del año 1920, la fundación de la Legión por un Real Decreto, por el cual se crea un cuerpo de soldados voluntarios con el nombre de Tercios Extranjeros. Otra fecha importante también de nuestra memoria histórica es el 1 de febrero del año 1912, la fundación de la Escuela Naval Militar. Un abrazo a los marinos españoles. Tenemos también importantes evocaciones: el 29 de enero del año 1942, ofensiva soviética en todo el frente de la División Azul, donde, bueno, como siempre, la División Azul se cubrió de gloria y gloria, defendiendo el honor de España, ¿no? Y ya para acabar, dos fechas importantes, una muy triste: el 29 de enero del año 1984, el asesinato del teniente general don Guillermo Quintana Lacasi.
por la banda terrorista ETA, la que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez a través de su sucursal política Bildu. Bueno, este teniente general Quintana estaba en posesión de la medalla militar individual y había combatido en la Guerra Civil Española y en la División Azul. Sus asesinos le dispararon por la espalda hasta 13 veces. Bueno, pues memoria histórica, a ver, que tiene una singular importancia en el momento presente. Ya para acabar, el 1 de febrero del año 2010, la acción de San Atés, donde las fuerzas de Afganistán realizan una operación contra la insurgencia en la que muere por la explosión de la mina el soldado Romero Meneses y resultan heridos un oficial y 5 soldados del regimiento Galicia. Pues honor a todos estos héroes y a estos caídos por España. Y nada más, queridos oyentes, como siempre les decimos, por favor, compartan digamos, los podcasts, los audios con todos sus amigos, camaradas de promociones, reemplazos, porque desde luego es muy importante la labor de difusión. Así que le agradecemos a todos ustedes la atención y, por supuesto, a esta magnífica mesa de debate que hoy ha analizado temas verdaderamente espinosos y que, sin duda, dará mucho de qué hablar. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta el próximo martes.